Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Halil Ibrahim y Esla, juntos pero sin mirarse a los ojos. ¿Qué está pasando entre estas dos grandes figuras del espectáculo turco? Una cena secreta, miradas esquivas y un silencio que dice más que 1000 palabras. Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu fueron captados compartiendo mesa en un restaurante discreto de Estambul. Pero lo que más llamó la atención no fue el lugar ni siquiera su inesperada reunión, sino la frialdad entre ellos. Testigos aseguran que los dos actores llegaron al restaurante con apenas minutos de diferencia. Halil, con su habitual estilo elegante pero discreto, y Esla, con un look sencillo pero impecable, evitaron cualquier tipo de contacto visual durante toda la velada. A pesar de estar en la misma mesa, no cruzaron ni una sola palabra al principio. El ambiente era tenso, casi incómodo. No puedo creer que estén juntos en el mismo lugar y ni siquiera se miren, comentó una de las personas presentes en el lugar. La cena, que se suponía que sería privada, pronto se volvió el centro de atención para todos los comensales cercanos. En un momento dado, Halil rompió el hielo diciendo en voz baja, «Tenemos que hablar, Esla. Esto no puede seguir así». Sin embargo, la respuesta de la actriz fue aún más enigmática, «No hay nada que decir, Halil. Las palabras ya no significan lo mismo». Esta interacción breve pero intensa ha disparado todas las alarmas en el mundo del espectáculo. ¿Qué está ocurriendo entre Halil y Esla? Recordemos que ambos compartieron pantalla en una exitosa serie y desde entonces, los rumores sobre una posible relación amorosa no han dejado de circular. Aunque nunca confirmaron oficialmente nada, sus gestos y complicidad en entrevistas anteriores habían alimentado las esperanzas de muchos fans. Pero esta cena, lejos de confirmar una reconciliación o el inicio de algo nuevo, parece haber dejado más preguntas que respuestas. Las fuentes cercanas a ambos aseguran que esta reunión fue planeada para cerrar asuntos pendientes, pero al parecer, ni siquiera eso fue posible. Una fuente cercana al entorno de Esla comentó, ella aceptó reunirse con él para cerrar un ciclo, pero no esperaba sentir tanta frialdad de su parte. Fue como hablar con un desconocido. Por otro lado, una persona allegada a Halil aseguró, él pensó que tal vez podrían arreglar las cosas, pero cuando vio la expresión de Esla, supo que era demasiado tarde. Durante la cena, se sirvieron platos ligeros, casi simbólicos. Ninguno de los dos parecía tener apetito. Apenas tocaron sus copas y no hubo brindis ni sonrisas. La tensión era palpable. Según otros clientes del restaurante, en un momento Esla se levantó para ir al baño y al regresar, sus ojos estaban ligeramente enrojecidos. ¿Había llorado? Halil la miró con una mezcla de tristeza y resignación. Aunque no cruzaron más palabras, sus miradas decían todo. Había una historia enterrada entre ellos, una que parecía no querer morir del todo, pero tampoco tenía fuerzas para revivir. El resto de la cena transcurrió en un silencio casi ceremonial, interrumpido solo por el tenue sonido de los cubiertos y las voces lejanas de otras mesas. Al salir del restaurante, ambos tomaron caminos separados. Esla pidió un coche por aplicación y esperó en la acera sin mirar atrás. Halil, en cambio, se quedó unos minutos más dentro, como si necesitara recuperar el aliento antes de enfrentar la noche. Algunos paparazzi, alertados por las redes sociales, ya estaban en la entrada. Pero los actores, veteranos en estas situaciones, mantuvieron la compostura. Ni una sonrisa, ni un gesto de complicidad. Solo distancia. Al día siguiente, las redes sociales estallaron. Las imágenes borrosas captadas por teléfonos móviles se viralizaron rápidamente. En ellas, Esla y Halil aparecían juntos pero emocionalmente distantes. Los fans comenzaron a especular. Algunos hablaban de un posible conflicto contractual, otros de una traición, incluso hubo quienes aseguraron que todo era parte de una estrategia mediática para promocionar un nuevo proyecto. Pero ninguna de estas teorías fue confirmada.
En una entrevista informal, uno de los camareros del restaurante compartió algunos detalles. Estaban serios, muy callados. No parecía una cita romántica, sino más bien una despedida. Fue raro, porque son figuras muy queridas, y verlos así fue desconcertante. Las reacciones no se hicieron esperar. Algunos seguidores mostraron empatía, se nota que hubo amor, pero también heridas profundas. Otros, en cambio, fueron más críticos. Si no pueden arreglar sus cosas en privado, mejor que no se vean más. Durante esa misma semana, Esla publicó en sus historias de Instagram una cita enigmática: a veces, lo más valiente que puedes hacer es irte. Aunque no mencionó nombres ni detalles, muchos interpretaron la frase como una clara referencia a su encuentro con Halil. Él, por su parte, optó por el silencio. No hubo publicaciones, ni declaraciones. Solo una fotografía antigua en blanco y negro que subió días después, en la que aparecía mirando hacia el horizonte. El pie de foto decía: el tiempo pone todo en su lugar. La prensa del corazón dedicó portadas enteras al tema. Programas de televisión, blogs y páginas de fanáticos discutían cada detalle. ¿Hubo lágrimas? ¿Hubo despedida definitiva? ¿O fue solo una pausa en una historia que aún no ha dicho su última palabra? Según una fuente del entorno de la producción que los unió hace algunos años, la química entre ellos en pantalla era real. No fingían. Pero cuando las cámaras se apagaban, las cosas se complicaban. Hubo malentendidos, celos, expectativas no cumplidas. También se supo que durante el rodaje final de aquella famosa serie, hubo momentos de tensión que nunca salieron a la luz. Discusiones detrás de escena, escenas que se repitieron más de lo necesario por falta de conexión emocional, y un ambiente cada vez más distante. Una asistente de dirección confesó bajo anonimato: al principio todo era mágico. Se cuidaban, se reían, se apoyaban mutuamente. Pero luego algo cambió. Nunca supimos exactamente qué, pero el clima se volvió frío. Ya no se saludaban con la misma energía. La reunión en el restaurante, según esta misma fuente, fue un último intento. No de reconciliación romántica necesariamente, sino de cerrar una historia que quedó inconclusa. Ellos necesitaban decirse cosas. Pero a veces, cuando el daño ya está hecho, ni las palabras más sinceras pueden reparar lo roto. Lo cierto es que Halil y Esla forman parte de una generación de artistas que ha sabido ganarse el cariño del público no solo por su talento, sino por su aparente autenticidad. Y tal vez por eso este encuentro ha calado tan hondo entre sus seguidores, porque duele ver que incluso las conexiones más intensas pueden llegar a su fin. A medida que pasan los días, las aguas se van calmando. Las noticias sobre ellos empiezan a disminuir, aunque el interés permanece latente. Se rumorea que cada uno tiene nuevos proyectos en el horizonte. Esla estaría en conversaciones para protagonizar una nueva telenovela ambientada en la costa del Egeo, mientras que Halil podría estar en negociaciones con una plataforma internacional para un drama de época. Pero hay quienes aún guardan la esperanza de volver a verlos juntos. No necesariamente como pareja, pero sí como compañeros, como cómplices, como artistas que supieron crear magia en la pantalla. Amigas, no se olviden de comentar abajo qué opinan de este encuentro entre Halil Ibrahim y Esla. ¿Creen que aún hay esperanza para ellos? ¿O fue este el cierre de una historia inconclusa? Suscríbanse al canal y denle like al video si quieren seguir enterándose de todos los detalles del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.